El Renacimiento fue un evento muy importante para el mundo y para la música en especial, para la libertad de expresión musical y literaria. Esto incluye la aculturación de clases más bajas y la eliminación del alfabetismo en gran parte de Europa. Llamamos Renacimiento a un periodo de la historia de la humanidad que se extiende en Europa durante los siglos XV y XVI, sobre todo en Italia, cuna del arte renacentista. Los inicios de esta nueva era eran un siglo antes, en el siglo IV, mientras que en otros países aún estaban creando un cambio de mentalidad en el periodo conocido como Ars Nova o Arte Nueva. El término renacimiento hace referencia precisamente al verbo renacer. Pero ¿qué fue lo que renació? Después de casi de 10 siglos de mentalidad totalmente cerrada, ¿se imaginan ustedes 1000 años centrada en refugiarse en Dios como único remedio para los males de la época, llámese enfermedades, hambre, muertes, etc.? La humanidad se cansó de vivir de esta manera y vuelve su mirada hacia los ideales de la cultura clásica. Esta está centrada en Grecia y en Roma, en la filosofía romana, como los modelos de perfección. Grecia, que es cuna de la democracia y de la filosofía, era el mejor maestro para este cambio. La visión teocéntrica del mundo, característica de la Edad Media, se transformaría en una visión antropocéntrica, o sea, el hombre por la persona como medida de todas las cosas. Gracias a este cambio de mentalidad, las artes y ciencias tuvieron un desarrollo extremadamente acelerado. Tanto es así que la música no fue la excepción, y también la religión tuvo que transformarse. Junto al Renacimiento se desarrolla un movimiento cultural llamado humanismo, en el que se busca formar a la persona en el estudio de las letras, las ciencias y las artes, sobre todo en la música. En las escuelas de artes y oficios era fundamental para el desarrollo creativo de las personas. Incluso se exigía saber cantar para obtener un buen empleo en Italia. En este sentido, se debe saber que la música era considerada un signo de buena educación. No olvidemos que en Grecia la música y la educación física eran las materias más importantes de la educación de los jóvenes. En este clima cultural de renovación, que paradójicamente buscaba sus modelos en la antigüedad clásica, surgió a principios del siglo XV un renacimiento artístico en Italia, de empuje extraordinario, que se extendió de inmediato a otros países de Europa. La aculturación fue tan agresiva, digo agresiva porque aplastó todas las ideas que había mantenido la Iglesia Católica, que incluso esta misma tuvo la necesidad de transformarse y adaptarse a los cambios sociales que esto implicaba para no desaparecer o para no hacerse pequeña en feligreses. Esto enriqueció también a la Iglesia. Al final fue un acto que ayudó muchísimo a la Iglesia y a todas sus ramas en general, hasta en la cultura y en la formación educativa. El impacto del Renacimiento revocó muchas teorías y bastantes ideas que no tenían un estudio científico para demostrarse, por lo cual mucha gente comenzó a interesarse por saber estudiar nuevas ciencias y nuevas artes por toda Europa. El artista tomó conciencia de que era un individuo con valor y personalidad propios. Esto quiere decir que no necesitaba de una idea teocrática para poder tomar decisiones y crear ideas, y se vio atraído por el saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica a la vez que investigaba nuevas técnicas. Por ejemplo, claroscuro en pintura o por ejemplo nuevas tonalidades en la música. Se desarrollaron enormemente las formas de representar la perspectiva y el mundo natural con fidelidad. Se interesaron especialmente en la anatomía humana y las técnicas de construcción arquitectónica. El paradigma de esta nueva actitud es Leonardo da Vinci, o Da Vinci como muchos lo conocen, que fue una personalidad eminente. Los que muchos lo conocen sabían que era ingeniero, arquitecto, era pintor, era de todo, quien dominó distintas ramas del saber. Del mismo modo está Miguel Ángelo Buonarroti, Rafael Saussure, Sandro Bossetti y Bramante, artistas conmovidos por la imagen de la antigüedad
y preocupados por desarrollar nuevas técnicas escultóricas y pintóricas, así como pues por la música, la poesía y la nueva sensibilidad humanística. La segunda fase del Renacimiento o Cinquecento del siglo XVI se caracterizó por la hegemonía artística de Roma, cuyos papas, en este caso Julio II y León X, así como Clemente VII y Pablo III, ayudaron muchísimo al desarrollo de ellos. De hecho, algunos de ellos, pertenecientes a la familia florentina de los Medici, aportaron fervormente desarrollo a estas artes. De hecho, costearon con dinero el desarrollo de estas artes, así como la investigación de la antigüedad clásica. Sin embargo, las guerras de Italia y muchos de estos artistas o sus seguidores tuvieron que emigrar y profundizaron la propagación de principios renacentistas por toda Europa occidental. No fue hasta el barroco que se desarrollan las artes, y en caso especial de la música nacen instrumentos tan bellos como el violín, la viola, el cello y el contrabajo. La era del barroco y la música más bella. En el barroco se crea una enorme división entre música religiosa y música no religiosa o secular, y ya se podían diferenciar entre música vocal, como la polifonía, y música instrumental, como cualquier pieza de música clásica sin coros ni voces. La música barroca tiene características muy importantes, y una de ellas es el bajo continuo. El bajo continuo es una base melódica o armónica que podía ser un instrumento secundario como el violonchelo o el clave o el contrabajo, lo que todos tocaban por encima, y a esta base se le llamó ensamble de armonía fundamental. Y estas son las bases para la música moderna de hoy en día. Por ejemplo, esta característica de la música la tiene el pop, que mantiene un bajo continuo que se repite en todo momento. Y bueno, lo podemos aplicar a las estudiantinas y a los coros de iglesia, que hacen exactamente lo mismo. Mantienen el bajo continuo. Es la base primaria de la canción. Otra característica era el tener melodías acompañadas, o sea, encontrar una melodía ya existente y agregarle contrastes, y estaba financiada por los mecenas o plagieros, como lo llamaban otros, de ahí el nombre de plagio, que no eran más que personas que aprovechaban la oportunidad y robaban obras y ponían al lado del autor original su nombre con el único fin de ser recordados. Esto se sigue haciendo. Otra característica es la creación de géneros definidos de música instrumental, los cuales son tan variados que podríamos hacer un libro de ellos: madrigal, sinfonía, sonata, suite, concierto, lieds, chanson, cantar de gesta, cantiga, ópera, musical. De hecho, hay una que se llama ensalada. Recordemos la ensalada. En el barroco lo más importante es la sonata, la suite y el concierto. Si ya has estudiado anteriormente música, sabrás que la sonata es una pieza compuesta para piano y un instrumento. La suite es una pieza muy larga compuesta de 5 partes inspiradas en antiguas danzas medievales. Un ejemplo muy icónico es la tarantela o la tarántula, que era más bien un rito, así tipo baile, para ahuyentar un tipo de arácnidos que podían matar en masa a la población.